¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides todos a esta entrevista con una invitada especial que es Mónica Mayer. Estamos muy contentas en el Seminario de Redes Femeninas en la Historia y Estudios de Género, donde, en alguna ocasión nos hiciste favor de presentar tu libro y, pues nos ha gustado mucho. En esta ocasión, pues también está la doctora Hilda Monraz, con quien, tengo entendido que ya tienes una larga amistad y cercanía, porque ella hizo su tesis precisamente sobre arte feminista en México. Y pues quisiera, presentarme. Primeramente soy Lilia Vallardo, pertenezco también al Seminario de Redes Femeninas en la Historia y Estudios de Género del Colegio de Jalisco. Y pues quisiera darle la palabra a Hilda, quien pues también es parte del seminario y también organiza y coordina muchas de las actividades que tenemos. Bienvenida, Hilda. Gracias, Lilia. Es un honor para nosotras que nos hayas conseguido esta entrevista, Mónica, y sobre todo pues pensando en tu trayectoria, en lo que sabemos de ti. Es un honor para todas en Guadalajara que Polvo de Gallina Negra nos esté visitando. Y primero quiero preguntarte, que te presentes, que digas algo de ti, como sueles hacerlo, y que nos hables de tu experiencia como en la conformación de Polvo de Gallina Negra, la Ciudad de México, un poco el contexto. Yo lo investigué, pero también, como hablábamos hace rato, la responsabilidad social de hablarlo a todas las personas, ¿no? Tu formación en Estados Unidos, si nos quieres contar un poquito de eso y cómo llegaste y hubo un espacio en México para abrir este tipo de talleres. Okay. Pues yo soy Mónica Mayer, soy artista feminista. Pertenezco a lo que se llamaría en el medio artístico a la generación de los grupos, que es la generación que sale después del 68, que busca trabajo colectivo, un arte político, aunque era meramente de izquierda en ese momento, lo feminista, lo gay no se aceptaba, y un trabajar con las formas no objetuales, performance, instalación, etc. Entonces, perteneciendo a esa generación, formamos Polvo de Gallina Negra. Ya como que se va acabando esa generación después de que yo me había ido 2 años a estudiar al Women's Building, que es la escuela de arte feminista en Estados Unidos. Yo tenía mucho interés, leí sobre esa escuela en la revista de artes visuales que se publicó en el Museo de Arte Moderno a raíz del Año Internacional de la Mujer en México, y que en el museo hacen una exposición en la cual, como para darles una idea del contexto, eran puras obras de hombres pintando mujeres y 2 o 3 artistas, pero hacen un coloquio bien interesante en el que invitan a investigadoras, antropólogas, artistas, críticas, a reunirse y a hablar de qué es esto de las mujeres en el arte, ¿no? Y aunque no tenían muy claro la cuestión del arte feminista, sí era muy claro que el feminismo en México siempre ha sido interseccional, por ejemplo, ¿no? Porque no puedes hablar de feminismo en este contexto sin hablar de raza, sin hablar de clases, sin hablar de otras problemáticas. Entonces eso como para dar un poco la idea. Yo en ese coloquio pues estaba muy joven, ni siquiera me invitaron, lo leí después, y como estaba el coloquio en esa revista y estaba la entrevista con las artistas feministas de Estados Unidos, yo entré corriendo a la oficina de la editora y le dije, necesito que me des la dirección de estas mujeres. Me fui a un taller de 2 semanas, del 76, regresé, juntamos suficiente dinero, Víctor Lerma, que es mi pareja en la vida y en el arte desde entonces, para irnos 2 años al curso que tenía. Y entonces ahí pues fui desarrollando más ideas del arte feminista, y cuando regreso a México en 1980, me tomó como hasta el 83, se fueron conformando 2 grupos. Uno que sale a partir de un taller que empiezo a dar en San Carlos, de arte feminista, del que sale el grupo Tlacuilas y Retrateras, en el cual están, entre otras, Karen Cordero, la historiadora del arte, están a Victoria Jiménez, que son como las cómplices y amigas de toda la vida también. Y por otro lado, Maris Bustamante y yo, que nos habíamos conocido tiempo antes, invitamos a todas nuestras amigas artistas a que formáramos un grupo de mujeres artistas, de arte feminista, etcétera, y nadie quiso porque ya pasó la generación de los grupos, y digo que soy feminista, no voy a conseguir novio, nos estamos metiendo en un gueto, en fin, una serie de miedos que había
Entonces decidimos nosotras formar el grupo y decidimos que era un grupo endógamo. A nuestro grupo solo entraban las que nosotras habíamos parido. Entonces nos fuimos a lo radical. Y ahí empieza el grupo, como con ese humor, con esa crítica, pero también con ese humor, ¿no? Entonces fue en 1983, digamos, que ya se conforma esto a partir del taller que haces en San Carlos, ¿no? Tlacuila sale del taller y Polvo de Gallina Negra sale aparte, pero los dos salen, el primer evento de ambos grupos es en una manifestación en 1983 que salimos. Polvo de Gallina Negra sale a hacer su receta para causarle el mal de ojo a los violadores, o el respeto al derecho al cuerpo ajeno es la paz, porque era en el hemiciclo a Juárez. Y Tlacuilas y Retratera sale con una manta también en esa manifestación. Quiero regresarme un poquito y hacerte otra pregunta, porque ahora que soy profesora de Historia del Arte también, hablamos mucho, por ejemplo, de una pieza que es icónica ya hoy en día, es el tendedero, y que la has presentado en diferentes lugares y reactivado. ¿Cuándo fue la primera vez que tú hiciste el tendedero y con qué fin? Esa fue en 1978, es anterior a... Y andaba yo en el rollo feminista, es como en el lapso de que estoy aquí 2 años antes de irme al Women's Building, que me meto al movimiento feminista. Porque dije yo, pues si quiero ser artista feminista, lo mínimo que tengo que hacer es meterme al movimiento, a entender de qué estoy hablando, ¿no? Son los únicos 2 años que estoy en ciencia en el movimiento militando como feminista, ¿no? Y más o menos en esa época se hace una exposición en el Museo de Arte Moderno de artistas jóvenes presentando cosas como performance, instalación y demás, y me invitan y el tema era la ciudad. Entonces, entre estos 2 antecedentes, digo yo, pues pensando en la ciudad, ¿de qué puedo hablar, no? Y pues hablé de lo que más me impactaba, que era el acoso en el transporte público. Entonces hago un tendedero que la pregunta es, lo que más detesto de la ciudad es, y me salí a la calle, le preguntaba yo a mujeres y me decían, no teníamos ni la palabra acoso. En el movimiento feminista éramos 30 mujeres y hablábamos de aborto y hablábamos de violación, pero no hablábamos de sutilezas como todas otras violencias de las que se hablan hoy en día, ¿no? Y entonces salía yo y le decía a las mujeres, ¿y qué detestas de la ciudad? Y me decían, la contaminación. Y yo les decía, ¿y no te choca que te agarren la nalga en el camión? Sí, me choca. Y entonces les decía yo, pon eso, porque el tendedero no es una encuesta, es pintar una narrativa de una situación. Y es al compartir tu historia, darte cuenta que lo personal es político, que no es a mí que me agarran y nada más me pasa y tengo que cuidarme, sino esta es una cuestión estructural y nos pasa a todas. Entonces, por un lado denuncia una situación y por otro lado hace que entendamos que esto es algo muy colectivo y que nos sintamos acompañadas. Entonces hice ese y luego hice otro en Estados Unidos, en otro contexto, en una colonia tratando de bajar el nivel de violencia en un proyecto de Susan Lacey, y luego se quedó guardadito el tendedero y empieza a revivir como en 2007, 2008. Y luego explota y se convierte en tendedero de denuncia y hay de todos los temas y es una herramienta ya para el activismo, para la pedagogía y para el arte. Sí, ya es una herramienta que se utiliza en muchos lugares, ¿no? Y te lo pregunto porque muchas mujeres lo han hecho, pero no saben el origen. Y es muy importante que se sepa el origen y con qué fines se hizo en un primer lugar, ¿no? Sí, y te agradezco mucho eso. Y es un poco diferente a los que están haciendo de denuncia, porque los míos, por ejemplo, pues aquí no iban a denunciar. Si estaba yo hablando con mujeres en la calle, no había pasado un Me Too, no había pasado una serie de cosas que vemos hoy que ha llevado a los de denuncia, que yo creo que tienen influencia del tendedero, pero también del Me Too, del escrache argentino, del anarcofeminismo, la acción directa. Entonces, formalmente es como el tendedero que yo hacía y que sigo haciendo, pero tiene otras formas. Sí. Entonces, a mí se me hace muy interesante porque ahora se cruzan muchas veces. Claro. Es el proceso histórico de una obra, tal vez, ¿no? Sí, y me toca, por ejemplo, que me invitan a universidades a hacer el tendedero. Y generalmente yo lo hago como el que se está haciendo aquí, que se ve ahí al fondo. Sí. Bien, pues yo quisiera preguntarte muchísimas cosas, pero desgraciadamente ya nos está ganando el tiempo. Y bueno, pues antes de agradecerte por tu tiempo, ahorita que hay tantas actividades por tu exposición,
Quisiera preguntarte tus reflexiones sobre la importancia de conformar redes femeninas, Mónica. ¿Cuál fue tu experiencia a lo largo de tu carrera y cuál sigue siendo al respecto? Yo creo que es un aspecto básico. Yo, por ejemplo, gran parte de mi trabajo es colectivo o en colaboración. Entonces, para eso necesitas redes. Y lo más sabroso es que pues, mis redes vienen desde hace mucho, ¿no? Entonces, con quien empecé aquel taller en 1982, el de Tlacuilas y Retrateras, pues Karen Cordero, que es importantísima historiadora del arte feminista, Curadora. pues fue la curadora de mi exposición. Entonces son cosas que hemos hecho y que hemos vivido toda la vida. Se me hace muy importante y se me hace muy importante también como en términos de la obra, no nada más cómo la hacemos, pero por ejemplo el tendedero por un lado es de denuncia y por otro lado es una pieza que lo que fomenta es el acompañamiento, una red más amplia, porque entonces estás viendo lo que dicen otras mujeres que se sienten acompañadas. Entonces, para mí eso también es crear redes, quizá no tan directas de que sean tus conocidas, pero de entender que somos una colectividad. Sí, Mónica, y bueno, ahorita que escuchaba lo que platicabas con Hilda, ¿cuál considerarías que es la principal aportación de tu generación de artistas feministas y la tuya como Mónica Mayer? Creo que una de las cosas fundamentales es que guardamos archivos. Ay, Porque si no hubiéramos guardado archivo, no habría exposiciones como estas, porque el trabajo era efímero. Claro. Pero que teníamos además la conciencia de que era importante, que es lo que yo siempre le digo a las generaciones nuevas, ¿no? Guarden sus archivos. Porque lo que estábamos haciendo entonces lo guardamos sin tener idea de que algún día iba a ser importante, pero nosotras sabíamos que era importante cambiar las narrativas del pasado, incidir en las actuales y dejar materiales hacia futuro. Entonces yo creo que eso y la terquedad, ¿no? Porque lo estábamos haciendo cuando a nadie le importaba y cuando más bien encontrábamos obstáculos, ¿no? Bien, Mónica, pues muchísimas gracias. Ha sido un gusto tenerte en esta entrevista en el Seminario de Redes Femeninas en la Historia y Estudios de Género. Muchas gracias, Hilda, y bueno, pues ahorita vamos a escucharte. Gracias. A ver tu exposición. Y Gracias. que esto también se quede como archivo para la posteridad y para seguir haciendo historia de las mujeres. Exacto.